es Vladimiro Vázquez y soy pastor de Visión de Fe en Guatemala y quiero darle la bienvenida a nuestra comunidad virtual en la cual semana a semana lanzamos una prédica desde las Escrituras con la intención de ayudarlo en su crecimiento espiritual. Por favor, si usted tiene una duda o cualquier comentario, háganoslo saber y con mucho gusto nos estaremos poniendo en contacto con usted. Que Dios lo bendiga, que lo guarde en todo lo que usted es y hace. Hasta pronto. Pasado. Le damos una bienvenida a todos los que se nos unen ahorita en el canal de YouTube. Quería preguntarles, ¿qué versículo es el que estamos utilizando para esta serie de la senda hacia Pentecostés? A ver, lo hemos estado estudiando durante 2, 3 domingos, si no es que más. A ver, recordemos, quiero ver. El capítulo lo tiene bueno. A ver, ¿qué versículo es el que hemos estado utilizando? Ajá. Bueno, vamos a empezar. Gálatas 5, versículo 22, es el que hemos estado utilizando como base durante estas 3 semanas, 4 semanas. Hemos estado utilizando Gálatas 5:22. Ahora, bueno, pensé que el video les iba a dar la pista, pero que si no, porque estaba mal, ¿verdad? ¿Cuál fue parte del fruto del Espíritu que vimos la semana pasada? Ajá. Eso decía el video, la paciencia, pero no fue la paciencia. A ver, ¿qué fue lo que... A ver, Araceli, ya le leí los labios, desde aquí se los leí. Correcto. La benignidad, ¿se acuerdan? Eso fue lo que vimos, fue la parte de ese versículo que vimos sobre la benignidad. Y me gustó mucho el enfoque porque nosotros pensamos que la benignidad es como ser buenos, pero eso es lo que voy a hablar hoy, esta semana, este domingo. Benignidad es más bien ser útiles, ser eficaces en lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y me llama la atención porque, y lo comentamos el domingo pasado con una de mis hijas, sobre todo en Moisés. ¿Se acuerdan que Vladi también hizo mención sobre Moisés? Porque él le dijeron que era bueno, o sea, si dice, cuando eso, y nació y el niño era hermoso, le ponen ahí, pero no es hermoso, realmente era bueno, pero bueno para nosotros significa algo distinto. Ahí iba a ser útil. Y ustedes se recuerdan quién es Moisés y no era un hombre útil en las manos del Señor para libertar a su pueblo. Él venía con un propósito grande, fue eficaz, fue útil en las manos del Señor. Y eso era lo que es benignidad. Pues hoy realmente vamos a seguir y vamos a continuar. Gálatas 5:22. Recuérdense, creo que no se les va a olvidar qué es lo que estamos estudiando, ¿verdad? Gálatas 5:22 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Y hoy vamos a estar viendo lo que es la bondad. La bondad en sí como una palabra es como que somos buenos, intrínsecamente buenos en relación con otros. Eso es lo que es la bondad. Pero si ustedes saben, nosotros no podemos ser buenos, no somos buenos. Por naturaleza, no tenemos nada, nuestra naturaleza, por ser vendidos al pecado, no somos buenos. Esta palabra es que intrínsecamente nosotros deberíamos de ser buenos, pero es porque el Señor es bueno y nosotros somos o deberíamos empezar a ser un reflejo de Él en su bondad.
Y eso es lo que quiero que nosotros vayamos aprendiendo acerca de esa parte del Espíritu o esa faceta del fruto del Espíritu en nosotros. En el diccionario dice bondad, deseo de ser bueno y de hacer el bien. Y antes de iniciar específicamente sobre la bondad, quiero dejar establecido dos cosas. Uno, Dios es bueno. Él es bondadoso, Él es entre sus atributos, Él es bueno. Y nosotros, y nos enseña a mostrar ese atributo en nosotros en relación a otros. Quiero leerles Salmos 25:8. Bueno y recto es el Señor. Por eso Él enseñará a los pecadores el camino. Si ustedes leen este versículo, el término bueno y recto es el Señor, es un término absoluto en Dios. Dios es bueno y es recto. ¿Y a qué me refiero con un término absoluto? En que Él no va a ser bueno algunas veces y malo otras veces. No va a ser recto unas veces e injusto otras veces. Porque nosotros muchas veces pensamos es que, ¿por qué me están pasando estas cosas a mí? ¿Será que Dios es bueno? Si Dios es bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? Dios solo es bueno, en Él no hay maldad. Quiero que nosotros tengamos eso en nuestro corazón, que el Señor solo es bueno. Y no va a depender de ninguna circunstancia, no va a depender de nosotros si nos acercamos o nos alejamos para que Él cambie. Él no va a cambiar. Y eso lo encontramos, y ese es lo segundo que quería dejarles establecido. Dios no cambia. Él no es bueno y malo. Dios no va a cambiar. Santiago Jacobo 1:17 dice, y en esta versión que es la Reina Valera actualizada dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Quiero leérselos en una versión un poquito más actualizada. Este mismo versículo es la Nueva Versión Internacional. Toda buena dádiva y toda perfecta bendición descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, quien no cambia ni se mueve como las sombras. Nosotros somos los que nos movemos, nosotros cambiamos, dependiendo la relación que tenemos con otros, dependiendo de cómo nos sentimos en ese momento, dependiendo de todas las circunstancias externas, nosotros podemos cambiar. Pero aquí lo que el Señor nos está diciendo es que Él no va a cambiar. Él no se va a mover así como las sombras, dice acá, ¿verdad? Él no se mueve. Él es bueno y todas las bendiciones, todo lo bueno viene de Él para nuestras vidas. Siempre va a ser así. Y eso quiero que nosotros lo tengamos establecido en nuestro corazón. Él nos rescató, ¿sí? Él murió por nosotros en la cruz. Él pagó un precio en la cruz por mí. Él hizo un llamado a mi vida. Por lo tanto, si Él pagó el precio y Él llevó en su cuerpo el pecado nuestro, nos trajo libertad a nosotros. Ya no somos más nosotros esclavos del pecado. Ustedes han escuchado eso. Ya no somos más esclavos del pecado porque Él dejó su espíritu. Y ustedes se recuerdan de ello, cuando Él murió y luego Él se va, nos deja su espíritu, ese poder en nosotros para hacer el bien, ese poder en nosotros para poder estar dentro del orden, dentro de los mandamientos del Señor. Él dejó eso, Él nos dejó eso a nosotros. Y por lo tanto, si Él nos deja ese poder en nosotros, Él nos dice algo en Romanos 15:14.
Pero yo mismo estoy persuadido, dice Pablo, de ustedes, hermanos míos, que ustedes también, colmados de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que puedan aconsejarse los unos a los otros. Y aquí quiero resaltar 3 cosas. Colmados de bondad, llenos de conocimiento, puedan aconsejarse los unos a los otros. Pablo nos está diciendo que nosotros debemos de colmarnos de esa bondad que también lo menciona en Gálatas. Y me gusta cómo él lo pone aquí, con todo el conocimiento y de todo conocimiento. ¿Saben a qué se estaba refiriendo ahí? Que tengamos la sabiduría, que seamos bondadosos, que nos colmemos de bondad, pero también de todo conocimiento. Pero ahí en específico, conocimiento nos está diciendo de toda la sabiduría. Y por algo nos pone estas 2 cosas juntas, bondad y sabiduría. Dice acá, para aconsejarse los unos a los otros. Nos está pidiendo una relación, un consejo, porque nos está diciendo, ustedes se van a relacionar, debemos de crecer en la bondad, pero debemos de conocer y llenarnos de sabiduría, de conocimiento, para aconsejarnos los unos a los otros. Eso nos está pidiendo. Por lo tanto, nosotros debemos de cultivar, debemos de crecer en la bondad. Y yo quiero mostrarles 2 facetas o 2 cualidades de la bondad. Yo voy a mencionar quién es nuestro maestro de cómo poder nosotros aplicar esa bondad. Jesús, siendo nuestro maestro, que es el maestro de maestros, de él podemos aprender, de cómo poder aplicar esa bondad que debemos de cultivar dentro de nosotros. La bondad puede tener, voy a ponerla así, 2 cualidades. Amabilidad, pero también firmeza. Y eso es la sabiduría que nosotros debemos de tener para poder ser bondadosos. Amabilidad, pero también firmeza. Entonces debemos de saber y conocer cuándo debemos de aplicar cada una de ellas. Vamos a ver a Jesús y aprender de él. Lucas 7:36, a partir del 36. Uno de los fariseos le pidió que comiera con él. Y cuando entró en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y he aquí, cuando supo que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, una mujer que era pecadora en la ciudad llevó un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de Jesús a sus pies, llorando, comenzó a mojar los pies de él con sus lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Y le besaba los pies y los ungía con el perfume. Usted conoce probablemente esta historia y pongámonos en esta situación. Jesús estaba en la casa comiendo de un fariseo. ¿Quién era un fariseo? Era un estudioso de la palabra de Dios. Conocía la palabra y lo invita a Jesús a que llegue. Jesús llega. Obviamente la fama, la virtud de Jesús hace que esta mujer llegue a esta casa, pero que probablemente si Jesús no estuviera ahí, ella no hubiera podido llegar ahí. Pero hacen mención de algo, dice, era una mujer pecadora. Uno puede pensar muchas cosas, porque yo soy pecadora, pero si hacen mención es porque ella tenía una fama de pecadoras, porque era una prostituta, voy a ponerlo de esta manera. Pero ella llega, no le importa y se introduce en esa casa, no le importa el pasado de ella y su condición, ella es valiente
y llega a esa casa. Ese perfume lo derrama a los pies de Jesús. Llora porque lleva un corazón arrepentido sabiendo quién era Jesús. Pero ¿qué pasó? El fariseo se incomodó de ver esa escena. Se incomodó por saber el pasado de esa mujer. Y en el verso 39 dice, al ver esto el fariseo que lo había invitado a comer, se dijo a sí mismo, ni tuvo la valentía de decírselo cara a cara, a sí mismo lo pensó. Si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, porque es una pecadora. Eso dice el fariseo. Vemos cómo el fariseo dentro de él piensa, si es un profeta, no lo había ni reconocido como Mesías, no lo había visto como Mesías, sino como un profeta. Y lo peor es que lo menosprecia. Si este fuera un profeta, sabría quién era ella. Obviamente Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y Él es Dios. Y Él sabía quién era esta mujer, sabía de su pasado y sabía su condición. Algo que el fariseo no sabía. Y Jesús respondiendo le dijo, Simón, tengo algo que decirte. ¿Cómo le respondió el fariseo? En el versículo 40, di, maestro. ¿Se imaginan lo que él había pensado unos minutos antes y le dice, di, maestro, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres enseñar? Vemos cómo la doble moral dentro de él, lo que él había juzgado a Jesús y ahora le está diciendo, sí, di, maestro. Y Jesús le cuenta una historia, y si usted quiere leer toda la historia, vaya a este capítulo 7 de Lucas y va a leer la historia que Jesús le cuenta al fariseo. Y después de contarle esta historia, en el versículo 48 se refiere a esta mujer, Jesús. Se va con esta mujer directamente y le dice, tus pecados te son perdonados. Esa es la bondad del Señor. El Señor es bueno con nosotros. ¿Qué le dice a esta mujer? Y quiero que lo vea desde este punto de vista. Al fariseo, el Señor le dio una lección con la parábola que le cuenta, con la historia que le cuenta. Pero a esta mujer se dirige directamente y le dice, tus pecados te son perdonados. Sabía la condición de esta mujer, pero él vio más el corazón, el arrepentimiento que ella traía, vio la ofrenda que ella traía, vio las lágrimas que ella tenía. Ella quería acercarse a él y eso es lo que lo mueve a él a decirte, tus pecados te son perdonados. Esa es la bondad del Señor. Y en esta parte nosotros debemos de aprender que no juzguemos a las personas por las apariencias ni por los primeros actos, por lo que vimos. No los juzguemos porque no sabemos toda la verdad muchas veces. Debemos de saber que la verdad, como se dice comúnmente, muchas veces tiene dos caras. No sabemos toda la historia. Por lo tanto, no juzguemos ni pongamos una sentencia a alguien. Seamos bondadosos con ellos, aprendamos de Jesús, que con mucha sabiduría trató tanto con el fariseo como con esta mujer. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender, de cómo debemos de tratar a las personas. Por eso Pablo nos decía en Romanos, llenémonos del conocimiento, llenémonos de sabiduría de Él, que proviene de Él, para saber cómo tratar y cómo nosotros relacionarnos con otros. No es sencillo porque las personas, obviamente no es sencillo convivir, no es sencillo trabajar, no es sencillo en algún momento ver actitudes y que eso nos moleste a nosotros.
Porque muchas personas, o mejor dicho, la mayoría de personas son distintas a nosotros. Pero lo que sí nosotros nos está pidiendo, desde que Gálatas, de que nosotros lo estamos leyendo y que estamos trabajando semana a semana, es que nosotros debemos de reflejar ese fruto, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Por lo tanto, debemos de hacer crecer esa cualidad, ese atributo del Señor en nuestra vida. Esa bondad, esa amabilidad, esa buena relación con otros, esa sabiduría en poder relacionarnos de la mejor manera con otras personas. No es fácil, no es sencillo, porque le digo, porque cada uno somos distintos, venimos de trasfondos distintos, culturas distintas. Pero si el Señor está con nosotros, Él nos va a ayudar a poder ser mejores personas cada día y poder ser útiles y buenos en las manos de Él. Ese es el amor del Señor demostrado a esta mujer, no juzgándola, sino viendo su corazón de arrepentimiento. Quiero que veamos la otra faceta de Jesús, que veamos cómo también nosotros, en la sabiduría de Él, no en nuestra sabiduría, no en nuestras propias fuerzas, ni en lo que nosotros pensamos, sino en la sabiduría, el que proviene de su palabra, cómo debemos de aplicar también muchas veces la firmeza. Y quizás nosotros como madres nos tenemos que llenar de esa sabiduría para aplicar muchas veces la firmeza con nuestros hijos. Padres también. Seamos bondadosos, seamos amables, pero la firmeza también tiene que estar. Y la bondad también tiene una firmeza. Mateo 21, 8, 9 quiero leerles. Dice, la mayor parte de la multitud tendió sus mantos en el camino, mientras otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Las multitudes que iban delante de él y las que lo seguían aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Quiero que vayamos a ese momento cuando Jesús va a entrar y dice esta multitud. Ustedes han visto quizá películas o algo cuando hay ramas y hay mucha gente y le están dando una bienvenida a Jesús. Eso es cuando Él está atravesando ese camino de gente y de ramas y le están diciendo Hosana en las alturas. Este es el contexto de cuando Jesús entra al templo. Mírelo ahí, versículo 12. Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Muy distinta la actitud de Jesús con la mujer pecadora acá, que entra al templo e imagínese esta parte. Él entra al templo y cuando mira que es, voy a ponerlo de esta forma, un mercado dentro del templo, ¿qué es lo primero que él hace? Él empieza a volcar las mesas, él empieza a, voy a ponerlo con firmeza, a hablarles a las personas, a soltar muchas veces o quizá todo lo que estaban vendiendo a los cambistas, porque cambiaban las monedas ahí en ese momento para ir a comprar. O sea, es que era yo me imagino un relajo. Todas las personas iban y como no tenían las monedas necesarias, primero pasaban al lugar de cambio, luego agarraban e iban a comprar para hacer los sacrificios, porque ahí había
voy a ponerlo de esta forma, una corrupción en esos momentos. Y por eso es que Jesús lo toma con tanta firmeza, porque los sacerdotes y los que estaban ahí en ese momento decían que solo los animales que estaban vendiendo ahí eran los aptos para hacer los sacrificios. Entonces la gente solo podía ir a comprar a ese lugar, no podía llevar de lo que ellos tenían, porque decían que no estaban aptos, sino solo esos. Y lo peor era que los vendían, por ejemplo, si una paloma en la calle, o yo lo compraba 10 quetzales, por darles un parámetro, no sé cuánto cuesta una paloma ahora. Ahí en el templo lo vendían a 100 quetzales. Pero solo podían comprarlo ahí, solo podían obtener esos animalitos ahí para hacer los sacrificios. Y como Jesús le dijo, porque estaba escrito en Isaías, mi casa es casa de oración para todos. Era el momento, el templo, ahí era el momento en que te tenías que acercar para hacer un sacrificio, sí, pero la actitud de tu corazón era de que yo había pecado y que yo venía a dar una ofrenda, un sacrificio para perdón de pecados, un momento de arrepentimiento, un momento de oración, un momento para yo acercarme a Dios, porque yo me estaba acercando a Dios, era la forma, pero lo habían convertido, como él dice, en una cueva de ladrones. Y todos estaban involucrados, los sacerdotes, los cambistas, los vendedores. Y yo como persona tenía que ir y participar de ello. Entonces, en ese momento que había mucha bulla, que había como un mercado, ¿qué tiempo, qué momento iba yo a poder orar? ¿Qué momento iba a poder yo decir, Señor, aquí traigo, y empezar a trabajar en mi corazón? Por eso es que Jesús toma la firmeza y hace, esto no es un mercado, señores, esto es una cueva de ladrones, esto no es la casa de oración. Por eso es que pero él estaba enseñando algo. ¿A quiénes? A esa multitud que le seguía, a sus discípulos que iban con él. Les estaba mostrando, les estaba enseñando qué es lo que la palabra de Dios decía sobre el templo y cómo debían comportarse en ese lugar. Uno puede decir, no, pero es que Jesús ahí no mostró bondad. Sí, Él en su amor, ¿se acuerda lo que vimos al inicio? Dios es bueno. Él es solo bueno y Él no va a cambiar. Él hizo esto acá porque Él estaba mostrando su amor y su bondad por la palabra, por la escritura, por lo que estaba escrito, y mostrándole y enseñándole a sus discípulos cómo ellos debían comportarse, y a la multitud, cómo debían de llegar al templo arrepentidos en su corazón para mostrar esos sacrificios. Esa es la firmeza que nosotros también debemos de aprender de Él. Muchas veces de poner ciertos límites con personas. Sobre todo, si estas personas van por caminos que no le conducen hacia la verdad, hacia la escritura, hacia su palabra, cuando vemos que ellos no están haciendo las cosas bien, nosotros sí debemos de tener un límite y una firmeza con una persona si los amamos de verdad y queremos acercarlos a Dios y a su palabra. Sí debemos de decirle qué es lo que no están haciendo bien y cómo volverse a los caminos del Señor. Eso también es amor, aunque se vea difícil y duro muchas veces, pero es un amor porque queremos verlos dentro de los caminos del Señor y acercándose cada día más a su verdad. Pero eso solo nos lo puede dar el Señor, de cómo poder hacer, cómo tener esa gracia de poder relacionarnos, cómo poder tener esa gracia de poder decirle a nuestros hijos, amigos, quizá cónyuges, no sé, con quien usted se relacione más, decir, esto no está bien.
debes de cambiar esto. Pero primero, antes de usted poder decirle esto, usted tiene que haberse llenado de Él, porque dice, la verdad hay que decirla, pero la verdad hay que decirla en amor. No con ira, no con enojo, con amabilidad, pero la verdad se tiene que decir. Y la verdad es la palabra del Señor. Esos son los límites que nosotros marcamos. La verdad en amor. Porque nosotros nos convertimos en testigos del Señor aquí en la tierra. Nos convertimos en sus instrumentos. En nuestra vida, llenarnos de Él, de los atributos, de poder nosotros dar ese fruto, como decían Gálatas, para poder seguir creciendo y llegar a la estatura de Él, de Jesús. Y eso es lo que Él nos pide esta mañana, ese atributo de la bondad en nosotros, con la amabilidad en algún momento, pero con la firmeza. A nosotros se nos van a pedir ciertas cuentas, sí, y como padres más, de poder llevar a nuestros hijos por los caminos de Él. Pero en nuestra vida nos van a pedir cuenta del fruto que nosotros llevamos acá, en la tierra. Nosotros debemos acercar a otros al Señor, si tenemos la oportunidad con los que nos rodeamos. Pero seamos bondadosos, aprendamos. Yo le voy a pedir al grupo de alabanza que suba, por favor. Luego de que Jesús volcó las mesas, en el versículo 14 dice: entonces ciegos y cojos vinieron a él en el templo y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas se indignaron cuando vieron las maravillas que él hizo, y a los muchachos que lo aclamaban en el templo diciendo: Hosana al Hijo de David. Dejó a un lado a los cambistas, a los vendedores, a todas estas personas, y se dirige a las necesidades, a los ciegos y a los cojos, y con el amor de Él los sanó. A la mujer pecadora le sanó sus pecados, a los ciegos y a los cojos los sanó físicamente hablando. Ese es el amor del Señor en nosotros. Esa es la bondad del Señor en nosotros, en quien debemos nosotros aprender. Desde el momento en que despierto, escucha esta canción un momento. hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Cierra sus ojos. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. Si usted la sabe, cante el coro. En mi vida ha sido bueno, En tu vida el Señor ha sido bueno, y de Él en debemos mi de aprender. vida ha sido
pedir a ustedes algo esta mañana. Sé que muchas cosas deben de cambiar en nuestra vida, pero hay muchas cosas que nosotros debemos de rendirle al Señor, rendir nuestro corazón como principio y que Él sea el Señor de nuestra vida. Porque si es el Señor, si Él, Jesús, es el Señor de mi vida, yo voy a hacer lo que Él me indique que debo de hacer. Debo anteponer mis deseos, mi camino, debo de anteponer mis emociones muchas veces, debo de poner debajo de Él lo que yo muchas veces quiero, porque va contrario a lo que Él me pide que debo de hacer. Y esto no es cuestión si soy mujer, si soy hombre, si soy joven, si soy adulto, si soy niño. Esta es una decisión individual y personal. Él es bueno y Él es fiel a tu vida. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Él ha puesto su espíritu en Yo nosotros, cantaré ese poder en nosotros para poder andar en su palabra. Quizá algunas cosas cuestan y tú puedes decir: Señor, es tan difícil este camino, pero el poder que está en ti, pero que viene de Él, es el que te va a dar la fortaleza de poder seguir adelante y de poder cantar en nuestro corazón que Él es bueno, que Él es fiel, que Él es bondadoso, que Él nos va a ayudar y nos va a fortalecer para seguir adelante. Pero es cuestión de que yo pueda rendir mi vida y rendir mi corazón esta mañana y decir: Señor, aquí estoy. Quizá como ese ciego, como ese cojo que iba en búsqueda de Él por una sanidad, como una mujer pecadora, como todos somos pecadores. Señor, aquí está mi corazón, porque yo necesito de ti, necesito de tu salvación, necesito de tu sanidad, necesito que tú intervengas en mi vida, Señor. Pero sobre todo es porque quiero conocerte y acercarme cada día más a ti. Si tú tienes una necesidad o quieres entregar tu corazón al Señor esta mañana, o tienes una necesidad, una petición, levanta tu mano. Yo sé que hay personas van a llegar a orar por esa necesidad, ¿sabes? Porque Jesús, así como se dirigió a estos cojos, a estos ciegos, Él está aquí por ti, por ti. Él está aquí por ti, porque Él quiere ver tu vida y tu necesidad. Si pueden orar por estas dos personas que tienen levantadas las manos, por favor. Hay 3 personas. Ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Nosotros cantaremos, Señor, de tu bondad y de tu fidelidad en nosotros, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor, y queremos reconocerlo, que tú solo eres bueno, Señor. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo Gracias, Señor. cantaré. Hoy, esta mañana, Señor, te pido que tú veas el corazón de cada uno de los que están acá y los que nos sintonizan, que tú veas sus necesidades, pero sobre todo, Señor, que nosotros podamos reconocer
que sin ti nada somos, Señor. Que solo tú, Señor, nos puedes levantar, que solo tú puedes sanarnos, que solo tú, Señor, puedes conducirnos, pero que cada día nosotros queremos acercarnos a ti de la manera que tú quieres que nosotros nos acerquemos, Señor. No de la que yo pienso que es la forma, sino la manera en que tú me pides que yo me acerque a ti. Habla a mi corazón, Señor. Enseña a mi corazón, Señor. Que tu palabra me enseñe cómo yo debo hoy acercarme a ti, Señor. Y también te pido que tú veas las necesidades, los corazones, las sanidades que son necesarias en los cuerpos físicos o en nuestras emociones, Señor. Llénanos de ti, Señor, de tu palabra, de tu amor, de tu fidelidad en nosotros. Llénanos, Señor, esta mañana. Te damos gracias. Con cada aliento yo cantaré de la bondad. Así es, Señor. Cantaré de la bondad de Dios. Sí, Señor. Cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan bien. Sí, Señor. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Gracias, Señor. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Hay un sentir que el Señor pone en mi corazón. Muchas veces te has preguntado por qué te suceden las cosas a ti. Muchas veces has dicho por qué las cosas buenas solo le suceden a otras personas. Pero mi hijo, yo hoy te estoy diciendo, yo te amo a ti. Yo te amo a ti. Yo entregué mi vida por ti. Porque yo conozco tu vida. He conocido tu caminar. Conozco las veces que has fracasado y las veces que te has levantado y las veces que has vuelto a fracasar. Tú estás en mis manos, dice el Señor. Yo tengo el control de tu vida. Hoy te estoy diciendo, estoy llenando tu corazón de mi amor. Estoy llenando tu corazón de mi espíritu, de mi poder, para que tú te levantes. Pero es momento, dice el Señor, que tú dejes las cosas de atrás y prosigas el camino hacia mí, dice el Señor. Deja las cosas que te aprisionan, deja las cosas que te atan y que no te dejan avanzar. Simplemente te amo, dice el Señor. Y mi amor está ahí para ti, para llenar tu corazón, llenar tu vida, llenar tus circunstancias, llenar de
de mi plenitud en ti, dice el Señor. Llénate de mí, dice el Señor. Es lo único que puede cambiar tu vida. El único que puede cambiar tu vida soy yo. Señor, esta mañana te damos gracias por tu amor y tu fidelidad en nosotros. Ponemos las peticiones que hay en nuestro corazón y las que han colocado en las redes sociales. Pedimos por Doris Avilés, en el nombre de Jesús, Señor, que tú veas su corazón, veas su cuerpo, la necesidad que tenga, Señor, y que tú la levantes. Que tú la llames, Señor, que tu gracia y tu misericordia esté sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre cada necesidad, Señor. Yo te pido que tú las veas, Señor, y que tú nos llenes de tu poder y de tu gracia en nosotros, Señor. Gracias te damos. Amén y amén. Le damos gracias al Señor por su amor, por su palabra y porque Él no nos deja, en ningún momento nos deja. Él no se aleja, Él no nos abandona, Él no nos abandona, Él no nos deja. Amén y amén. Gracias a los que nos sintonizaron. Nos vemos la próxima semana. Siempre los esperamos a las 10 de la mañana.